Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanzas y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo Pensamiento Bolivariano. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no afecte la formación de los profesionales. Esta es la clase número 12 denominada Ataque sostenido de intervención del imperialismo en nuestra América para detener el avance hacia la consolidación del sueño bolivariano, donde desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, identificaremos cómo se comporta la doctrina Monroe en la actualidad. Segundo lugar, la necesaria consolidación del sueño bolivariano en el siglo XXI. Y como tercer punto, revisaremos los elementos que implican las experiencias progresistas de Argentina, Bolivia y Venezuela, entre otros. En ese orden de ideas, los objetivos principales de esta teleclase son: ¿qué implica el papel intervencionista de Estados Unidos en la actualidad nuestra americana? ¿Qué importancia tiene la consolidación del pensamiento antiimperialista de Simón Bolívar en el siglo XXI? ¿Y qué impacto causa el ejemplo de gobiernos progresistas en nuestra América? Bien, para dar paso a nuestro primer momento es necesario observar cómo podemos definir, cómo podemos abordar, cómo podemos estudiar esos distintos ataques sostenidos del imperialismo norteamericano hacia Centroamérica y Suramérica. Si, digamos, comenzamos con una de las expresiones poéticas de José Martí, ese pensador antillano, ese pensador cubano que definía a América como las 3 Américas, es decir, la América del Norte, la América Central y la América del Sur, da cuenta, pues, de que América Latina y de que América Central forma parte de ese mismo continente americano. Y tristemente nosotros podemos escuchar estudiosos, historiadores incluso, que hablan de que los norteamericanos o los americanos, negando nosotros nuestras propias raíces y nuestras propias culturas y nuestra propia territorialidad. ¿Y por qué decimos nuestra propia territorialidad? Porque al margen de que nosotros nos identifiquemos como latinoamericanos o latino-caribeños, pertenecemos al continente americano. Por tanto, desde el norte de Canadá hasta el sur de la Patagonia, nosotros somos verdaderamente americanos. Dado así por Américo Vespucci, por condiciones históricas, de conquista y poblamiento, del descubrimiento que ya sabemos que fue un descubrimiento brutal en principio y luego, digamos, de la mano religiosa, pero en definitiva, el nombre de América a quien se le debe a Américo Vespucci, ¿verdad? En todo caso, es América, el continente americano. En consecuencia, esos ataques que vienen de la América del Norte y que se subyugan nada más y nada menos que con su vecino inmediato, con México, vale la acotación porque es a Benito Juárez quien se le va a escuchar una expresión a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Benito Juárez va a decir: pobrecita México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Qué da cuenta esto? ¿Verdad? Más allá de ser un seguidor de Simón Bolívar, más allá de conocer la figura hidalga de Simón Bolívar, nada más y nada menos Benito Juárez está dando cuenta de que sus vecinos que los tienen allí cerquita era lo que decía Simón Bolívar en 1829, una amenaza pues destinada por la providencia. Pero sigamos avanzando, compañeras y compañeros. Los ataques sostenidos de Estados Unidos que se materializan a partir de 1822 en la propia existencia de Simón Bolívar con la doctrina Monroe son ataques de intervención. No olvidemos, y vuelvo a México, y esto lo digo para contextualizar lo que vamos a desarrollar en los 3 temas siguientes, es que, ¿qué va a pasar? En la guerra de secesión de Estados Unidos, ¿verdad? Que va a ser una guerra interna, pero que después, consolidada la guerra de secesión, se va a expandir. A finales del siglo XIX, mediados un poquito más allá del siglo XIX, Estados Unidos entabla una guerra con México en donde México va a perder casi que el 45% de su territorio. O sea, van a perder regiones importantísimas como
Arizona, San Francisco, Los Ángeles, una buena parte de Texas, etcétera, ¿no? Entonces, ese desarrollo sostenido de intervención va a estar marcada como política de Estado de Estados Unidos. Es decir, su acción imperialista no va a descansar ni va a desmayar. Pudiéramos decir que está en las genes de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué hacer para contrarrestar este tipo de situación? ¿Qué hacer para contrarrestar este tipo de acechanzas, ¿no? Ese ataque sostenido que se mantiene y que va en contra de toda figura de independencia. En principio, Simón Bolívar. Si nosotros queremos buscar en toda la historia norteamericana y en la historia latinoamericana, el mayor enemigo de Estados Unidos va a ser, lo fue y lo será y lo seguirá siendo Simón Bolívar, con su ideario, con su pluma, con su pensamiento. Es por ello que tempranamente, en este primer momento que estamos desarrollando, vamos a citar un texto extraordinario, nada más y nada menos que de Jacinto Pérez Arcay, en una cita que él hace un poco para convalidar lo que estamos señalando en este momento. Esa cita parte de lo siguiente, y dice acá en este trabajo de Vicente Pérez Arcay: Bolívar decía en su momento que la cruz de los libertadores, que el alma de los libertadores era sencillamente ganarse la territorialidad, enseñarle a sus seguidores que la independencia y que la ciudadanía solo se batía en el campo de batalla. Qué cosa tan hermosa lo que nos regala acá el profesor Pérez Arcay. Es un poco para dar cuenta pues, de esto que estamos desarrollando. En consecuencia, Estados Unidos va a generar mecanismos, va a generar instituciones que le van a permitir continuar con una política tras bastidores de intervención. Uno de esos organismos, nada más y nada menos, en la contemporaneidad se llama el ALCA. ALCA que fue derrotado, ¿verdad?, en el Mar del Plata en presencia del presidente Hugo Chávez y en presencia del presidente de Argentina, Néstor Kirchner, que además quiero señalar que digamos fueron los dos que se contrapusieron a esa política del ALCA. ¿Qué es el ALCA? Precisamente lo que se contrapone a el ALBA, a la UNASUR, a la CELAC, a Petrocaribe, es decir, el ALCA, que es la alternativa de libre comercio. Es una cosa subyugante, porque detrás del ALCA lo que viene son las imposiciones económicas de Estados Unidos. Es decir, es una manera de dominación. Una dominación que pasa por la idea de que el que no compre su producto, pues sencillamente no entre en el juego del mercado. Y veamos que es una oferta más allá de engañosa, bien odiosa, bien oprobiosa, que además subyuga, no permite que los pueblos latinoamericanos se desarrollen. Y quiero hacer otra acotación. De desarrollarse en un falso desarrollo de los pueblos, en un falso progreso de los pueblos, eso tiene un tope. Es decir, usted se desarrolla hasta aquí, hasta donde permita el imperio norteamericano. De manera que soñar de una manera distinta, permítame decirle con mucha honestidad y con mucha humildad, eso está negado para el imperio norteamericano. Es decir, permite que los países se desarrollen hasta donde ellos lo autoricen. En consecuencia, esos organismos multilaterales que va a crear Estados Unidos no solamente va a ser el ALCA, que fue derrotado, repito, en América por Hugo Chávez y por Néstor Kirchner en su momento, sino que también va a crear una cosa que se va a llamar el Ministerio de las Colonias, mejor conocido como la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Ya la OEA había dado cuenta de su oprobioso papel en la invasión a Cuba en los años 60, inicio de los años 60. ¿Y por qué decimos esto? Porque la OEA es el primer organismo de Estados americanos, es decir, para mí es el Ministerio de las Colonias, con mucha humildad de verdad se los digo, porque ha dado cuenta de eso, o sea, un brazo ejecutor de las políticas exteriores de Estados Unidos. Y en el caso de Valle de Cochino se demostró, es decir, en Playa Girón quedó demostrado que la OEA no fue nada más y nada menos que un instrumento que terminó expulsando a la víctima, en este caso, terminó expulsando de su organización a la Cuba de Fidel, de Raúl, en fin. Pero digamos que estemos de acuerdo o no con lo que estaba pasando en Cuba, lo que vemos en este caso es que la OEA, como brazo ejecutor de la política norteamericana intervencionista, en vez de ponerle un alto o darle un alto o una alerta o una concepción de que, caramba, es David contra Goliat, al contrario, lo que hizo fue expulsar al país que estaba siendo agredido. Vaya qué cosa tan espantosa. De manera que Estados Unidos va a crear siempre sus organismos y la OEA de verdad, sin lugar a duda, más allá de ser organización de Estados americanos, es una cosa así como Ministerio de las Colonias que, dicho sea de paso, Venezuela ya ni pertenece en buena hora a este viejo cascarón.
Otro elemento intervencionista que va a crear el imperio de los Estados Unidos van a ser las llamadas ONG. Por supuesto, no pudiéramos meter a todas las ONG en el mismo saco de gato, ¿no? Hay algunas ONG, compañeras y compañeros, que pueden servir de alguna ayuda social, de alguna ayuda pública, de alguna ayuda hacia el gobierno, pero déjenme decirle que son escasas, son muy pocas. Las ONG también se han convertido en nuestros países, ¿verdad? Venezuela es una experiencia puntual de ello, se han convertido nada más y nada menos que en otro brazo ejecutor. ONG que no rinden cuenta a ningún país, ONG que no rinden cuenta a ningún estamento institucional, pero que sí, por el contrario, se prestan para tumbar gobiernos, para conspirar, para derrocar gobiernos, en fin. Entonces, esta pantalla, ¿verdad?, que digamos institucional, llamadas ONG, son organismos que, repito, son brazos ejecutores del ataque sostenido que tiene y que ejerce el imperio norteamericano en nuestra América, y por supuesto Venezuela no es la excepción. De esta manera culminamos con el primer momento de nuestra teleclase. Pasamos al segundo momento. Bien, todo esto que nos conduce a mantener una permanencia en la visión bolivariana y ese pensamiento contemporáneo, es decir, no podemos descansar en pensar, digamos, en la hidalguía, en la filosofía, en el norte, en la iluminación, en ese faro de luz que tenemos en Simón Bolívar. Tanto es así, compañeras y compañeros, que tenemos un reto importantísimo, que es el intervencionismo frente al nacionalismo, pero que tiene que mirar América, que tiene que mirar Centroamérica, Suramérica, no un nacionalismo fatuo, no un nacionalismo que marque el que yo soy nacionalista porque sin ningún basamento epistemológico, no, para nada, es querer la tierra, es respetar su nación, respetar sus símbolos. Por eso es que en ese marco de intervencionismo, a dónde busca y de dónde trata de atacar el imperio norteamericano, en los símbolos patrios, en las fechas históricas, en los hombres, en los pensadores, y esto hay que tenerlo muy presente porque en todo caso la invasión cultural descansa nada más y nada menos en el desplazamiento de la oricidad de cada pueblo. Es decir, en la medida de que yo haga que mi hija, que mi hijo piense en la figura de Mickey Mouse, por ejemplo, y no piense en la figura de Guaycaipuro, o en un indígena venezolano, o en un negro que a sangre, sudor y lágrimas fragó la independencia de Venezuela, y que en un venezolano como Simón Bolívar, ¿verdad?, como un Sucre, como un Miranda, que no los vea a ellos como referentes, pero que sí vea a los arquetipos que vienen del norte, entonces es una suplantación cultural a la cual hay que tenerle un cuidado pero extraordinario. De manera que el intervencionismo pasa por lo económico, por lo cultural, y vaya que tan delicado es que si no nos damos cuenta, hasta nosotros mismos corremos con el riesgo de vernos invadidos, ¿verdad? Y entonces nos convertimos en una suerte de cliché, en una suerte de repetidor, incluso del modismo, de las maneras como expresamos nuestras ideas. Y miren, en los países latinoamericanos no es nada ocultable, incluso toda la festividad que se conmemora en Estados Unidos, en este caso en el norte de América como imperio, y que nosotros celebramos sin conocimiento de causa. Muchas de esas fiestas que nosotros celebramos acá, llamadas baby shower o noches de brujas, etcétera, que son una sustitución de nuestras propias actividades culturales, de nuestras propias raíces culturales. Entonces, repito, y por eso no tengo duda en decirlo, corremos nosotros mismos con el riesgo de poder caer en esa trampa. Y esa invasión cultural pasa ¿por dónde? Pasa nada más y nada menos por el estamento que se plantea el imperio norteamericano en una jugada estratégica muy clara. Ellos sí están claros en ese sentido y que por tanto a veces nosotros carecemos, o no es que carecemos, digamos, tanto de manera horizontal, sino que a veces también nos dejamos permear y decimos, oye, pero qué cosa tan sabrosa disfrutar de este evento. No estoy negando con esto, compañeras y compañeros, la posibilidad de poder asumirlo, de poder aceptarlo. El asunto es que nosotros tenemos el firme compromiso de darle preeminencia, permanencia incluso hasta nuestros propios pensadores. Hay un elemento importantísimo que es intervencionismo, repito, se enquista en los pueblos haciendo pensar que lo que nosotros tenemos no sirve, que lo que nosotros tenemos no es lo responsable y que tenemos que venirlo de fuera. Por esa razón, compañeras y compañeros, todas estas organizaciones que nosotros hemos definido como ONG, incluso el ideario colectivo nacional de cada país dice, pero es que nosotros no servimos y entonces nos ponemos como unos hermanitos menores, subyugados, que tiene que venir alguien a darnos un garrotazo.
¿no? Y entonces no entendemos que somos tan capaces de poder resolver nuestras propias necesidades. Bolívar lo demostró, el presidente Hugo Chávez en su vida lo demostró, y nosotros entonces ¿a qué estamos llamados, compañeras y compañeros? A tener la responsabilidad de que nosotros somos capaces digamos, de edificar, somos los ingenieros, los constructores de nuestro propio destino. Entonces, ante ese intervencionismo frente al nacionalismo, ¿qué tenemos que hacer? Voltear la tortilla, compañeras y compañeros. Es decir, en vez de tener un intervencionismo en el cual, porque el miedo paraliza, en vez de quedarnos paralizados, no, nosotros tenemos una carga histórica importantísima con la cual podemos responder. Tenemos hombres y mujeres con la cual podemos responder. Por eso no en balde decimos que ese nacionalismo lo colocamos frente al intervencionalismo. Y por eso me permito leer este texto, mostrar este texto de Jane Cockcroft, ¿verdad?, que es América Latina y Estados Unidos, y es un texto tan extraordinario que, a pesar de ser un texto de los años 60, yo voy a leer una pequeña cosita acá que tiene una vigencia extraordinaria, porque además este es el recetario que tiene Estados Unidos para cada país. En este texto reposa de cómo va a ser intervenido cada país, por cada región, por cada sitio, por cada incluso elemento gastronómico, hasta en la comida, oiga, incluso en el elemento del pensar. Y fíjense lo que dice Cockcroft con respecto a Venezuela. Un hombre que conoce mucho América Latina, un profesor de la Universidad de Massachusetts, y él dice lo siguiente: Estados Unidos, como política de Estado, debe plantearse dos cosas para poder dominar el resto de América. Esto es muy importante, compañeras y compañeros. Para dominar el resto de América, al vencer Venezuela, al lograr capitular a Venezuela, lo demás será un juego de niños. Miren cómo nos comportan. Es decir, la responsabilidad histórica que tenemos los venezolanos de defender lo que tenemos, nuestra hidalguía, nuestra cultura, nuestra mirada cosmogónica, ¿verdad?, nuestra sapiencia, nuestro legado histórico, no es poca cosa, compañeras y compañeros. Por tanto, entender que de verdad tenemos una profunda carga histórica pasa por entender de que la responsabilidad no es de unos pocos, sino es de unos muchos, y que nosotros somos capaces, que estamos enterados, que estamos comprendidos en poder defender lo que nosotros necesitamos. Un texto en donde se estudia, ¿verdad? Y a mí me gustaría muchísimo, por eso mostré este texto, y una inquietud muy personal de que conozcamos este texto de James Cockcroft, es porque nosotros entendamos que ellos nos estudian, analizan lo que queremos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras fortalezas. ¿Pero con qué nos estudian? No porque seamos ratoncitos de laboratorio, ni porque seamos elementos prácticos de estudio para entender qué piensa un latinoamericano, no, para nada. Lo buscan con una suerte de dominación, de amplia denominación, que les permita a ellos poder controlar la mente, la cultura, la forma de ser de cada pueblo. Por tanto, nosotros estamos llamados, de verdad que estamos llamados, ¿verdad?, con una profunda carga histórica, a entender que la epísteme de la libertad y de la conclusión de la libertad pasa por asumir de verdad, con responsabilidad, con ética y con moral. Recuerden las palabras de nuestro libertador Simón Bolívar: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Por tanto, esas morales y esas luces que tenemos pasan por entender, repito, por entender, compañeras y compañeros, que nuestro legado histórico supone dos cosas. En mi humilde opinión, suponen dos cosas. Uno, o nos entregamos; otro, o defendemos el legado del libertador Simón Bolívar y, por supuesto, de Hugo Chávez y de todos los independentistas, porque todo aquel que sueñe con la libertad del continente, no estamos buscando mártires de gratis, no estamos buscando ser héroes de cartón, como diría Pablo Neruda en alguna oportunidad, sino que estamos buscando gente que realmente construya, repiense y piense que sí somos capaces de poder resolver nuestras propias vicisitudes, pero que además que no se nos mire como enanos de pensamiento, que no se nos mire que tenemos el techo bajo, para nada. Nosotros lo que damos es muestras de un discurso y de una voz propia y de una sapiencia propia, y de que somos capaces de poder reflexionar, entender que América es para los americanos, pero no para los del norte. Que si América es para los americanos, es para los del norte, para los del centro y para los del sur. De esta manera culminamos el segundo momento de esta teleclase, y de igual forma pasaremos al tercer y último tema. Es así como quisimos mostrar
en esta teleclase, ¿verdad?, 3 de los países que en este momento desarrollan una dura batalla desde el punto de vista de su reinstitucionalización, ¿verdad? Comenzamos con Argentina. Recordemos que Argentina tuvo unos ires y venires desde el punto de vista institucional. El poder presidencial estaba verdaderamente deteriorado, ¿verdad? El poder presidencial estaba verdaderamente destruido precisamente por las élites y las oligarquías internas que no dejaban que avanzara el país, que lo tenían subyugado en una suerte de dominación de la cual Estados Unidos e Inglaterra digamos, se vanagloriaban. No olvidemos en el caso argentino la Guerra de las Malvinas, ¿verdad?, que dejó verdaderamente bien diezmada la espiritualidad, la moral, el autoestima de los propios argentinos. Es hasta la llegada de Néstor Kirchner que Néstor Kirchner, digamos, va a revitalizar, va a restituir las banderas nada más y nada menos que de José de San Martín, y que además con esa mirada bolivariana, claro está, y entonces va a dar cuenta de una Argentina progresista, ¿no? Y así se va a replicar por lo menos en los 3 países que quisimos traer hoy a referencia, que son muchos que están dando la batalla en este momento, pero que quisimos, compañeras y compañeros, tomarlos como ejemplo para que veamos cómo se replica, cómo incluso el mismo recetario que utiliza Estados Unidos con el resto de los países no cambia. Pareciera que hay una bitácora en que, bueno, yo inquisto esto acá con la misma modalidad, con la misma forma, y no cambia, lo que cambia es el país. En consecuencia, ¿a qué llamamos Argentina progresista? Es la Argentina, ¿verdad?, que busca reivindicar, recuerden que Venezuela ya ha marcado el rumbo como faro de luz, entonces es la Argentina que busca reivindicar a sus ciudadanos, es la Argentina que busca dar cuenta de que esa ciudadanía se sientan pues orgullosos de ser argentinos, pero que además los saca de esa necia u oscura mirada de que los argentinos, digamos, son los dueños del sur, por decirlo de alguna manera. En consecuencia, los hace en la otredad, por eso insistimos en esa concepción, en ese concepto de otredad. Los hace copartícipes, coprotagonistas del desarrollo de América Latina y que esa hermandad suramericana es posible y se materializa. En segundo orden de ideas, vemos, digamos, esa Bolivia progresista. Una Bolivia que ha sido plural, ¿verdad? Es multicultural, es una Bolivia en donde la población indígena es mayoritaria. ¿Pero qué cosa? Esa población indígena mayoritaria, hija del Libertador, era dominada y de alguna manera está allí, pues con esos escollos de esos grupos económicos, esa oligarquía boliviana, que incluso pensó en una cosa tan espantosa como la medialuna. ¿Qué era la medialuna? Una propuesta de Estados Unidos, ya no la habíamos desarrollado anteriormente, de dividir el país, es decir, ir contra el Estado-Nación. E ir contra el Estado-Nación, ¿qué significa? Destruir la potencialidad de cada país. ¿Cuál es la intención? Dividir y vencerás. Es decir, tú al dividir, compañeras y compañeros, a un país, al partirlo en pedacitos, miren, no es poca cosa, porque eso permite no solamente apropiarse de las riquezas, sino que además entonces ahora sí viene el imperio norteamericano con sus soldaditos de plomo a decir que nosotros en nombre de la paz vamos a restituir el orden y vamos a restituir el saber, pero con un interés muy sublime. Y sublime entre comillas porque el interés es marcado, es decir, es empoderarse de la riqueza de esos países. Así pasamos a Venezuela y en Venezuela nos podemos detener porque es que nosotros hemos sido víctimas desde 1830, tal vez antes con la presencia de Simón Bolívar, pero hemos sido víctimas de los alcances del imperio, es decir, como diría, repito a Pablo Neruda, a Eduardo Galeano, de las garras del imperio. ¿Por qué? Porque al dividirse Venezuela en 1830, al lograrse la separación de la Gran Colombia, los países se comenzaron a territorializar. En ese escenario de cosas, Venezuela comenzó a perder territorio. Vaya qué cosa, ¿no? De la ayuda o de la mano de las legaciones, como se le llamaba entonces a los representantes del imperio norteamericano en América. Y así se va a repartir y se va a repetir en todo el resto de América. En esta Venezuela de resistencia hay un episodio que sería injusto dejar de lado, olvidado, porque así lo han querido algunos historiadores y la historiografía en algunos casos, es olvidar el oprobioso episodio de 1902, en donde afortunadamente tuvimos un personaje como Cipriano Castro, ¿verdad?, que encargó y enfrentó nada más y nada menos que al imperio norteamericano. En ese momento, en 1902,
el imperio norteamericano, ¿qué se transó? Se transó nada más y nada menos la idea de invadir Venezuela, y de hecho la invadieron, nos bloquearon las costas venezolanas. Y aquí se declaró una cosa tan oprobiosa como fue el protocolo de Washington. ¿Y qué era el protocolo de Washington? Nada más obligar, ¿verdad?, de una manera muy grosera a que Venezuela pagara una deuda que sí la había adquirido, justo es decirlo, pero una deuda verdaderamente espantosa que alcanzaba un monto importantísimo, pero que además se obliga a Cipriano Castro, vilipendiado, atacado por la historia. A Cipriano Castro se le llegó a llamar enano trágico, bueno, unos conceptos allí muy crueles que dieron cuenta, ¿verdad?, de la necesidad de salir adelante. Y es Cipriano Castro, con esa hidalguía, que cuando con su arenga y su postura hidalga dice, ¿verdad?, en aquel momento, la planta insolente del extranjero ha pretendido pisotear el suelo sagrado de la patria. Entonces, Cipriano Castro, en ese afán, ¿verdad?, logra darle un parado, pudiéramos decirlo en criollo, a los gringos en ese momento, al imperio norteamericano. Fíjense cómo Venezuela se convierte entonces en faro de resistencia. Por tanto, esa resistencia se va a traslucir en que en América Latina tiene su voz propia, tiene sus propios pensadores, y eso no lo podemos dejar de lado. Entre esos pensadores, ¿a quiénes tenemos? Es para que ustedes se den cuenta, muchachas y muchachos, que nosotros tenemos una carta de presentación, una carta de la cual nos debemos de sentir sumamente orgullosos. Nosotros podemos comenzar hablando nada más y nada menos del gran Pablo Neruda, ¿verdad?, que no solamente fue amigo de Allende, de la Chile, de los años 70, sino que además fue tan extraordinario escritor que nada más y nada menos en el libro de las preguntas, Pablo Neruda, en una de esas tantas preguntas que se hace, se pregunta y dice, ¿por qué no somos capaces de unirnos como nos enseñó y nos marcó el libertador Simón Bolívar? O en un Gabriel García Márquez, ¿verdad?, que con sus 100 años de soledad daba cuenta de lo cosmogónico que somos los latinoamericanos, de lo majestuoso que podemos ser los latinoamericanos, y que en esa vasta narrativa de Gabriel García Márquez da cuenta de esa hidalguía que nosotros tenemos. Un Eduardo Galeano que nos habla nada más y nada menos de a mi juicio, de una manera muy humilde, de una segunda carta de Jamaica, y me permiten la concepción, y ni siquiera es comparativa, sino una concepción, porque en las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano nada más y nada menos está diciendo lo que Bolívar nos enseñó, y las venas abiertas de América Latina comienzan con una expresión muy clara donde Eduardo Galeano dice que hemos tenido un silencio tan oprobioso como de alguien que no sabe ni siquiera pensar, vaya qué concepto, ¿no? O de un José Carlos Mariátegui, donde habla ese peruano extraordinario, donde nos habla de lo indoamericano, es decir, recordando nada más y nada menos que a Francisco de Miranda en su intención de querer formar una república incaica, o un José de San Martín, ya lo hemos dicho, que habla de esas tres Américas, de la América del Norte, de la América Central y de la América del Sur, y de un último hombre venezolano como Rómulo Gallegos, quien en la novela Doña Bárbara ya nos advertía también en el siglo XX, en 1929, qué cosa tan extraordinaria. En 1829 Estados Unidos, Bolívar lo está diciendo, es un peligro destinado por la providencia. Y en 1929, cuando sale por primera vez publicada la novela Doña Bárbara, nada más y nada menos Rómulo Gallego incorpora un personaje allí llamado Mr. Danger. ¿Ok? ¿Y quién era Mr. Danger? El Mr. Peligro, ese peligro que tenemos ahí que nos acecha. Y por último, compañeras y compañeros, sería injusto no darle tributo, no darle una flor, una poesía, nada más y nada menos que al comandante Hugo Chávez, que es el ideario progresista que inspira esta lucha revolucionaria contemporánea y que nos da fuerza espiritual y nos da fuerza viva de lo que hoy somos y seguiremos siendo. De esta manera, compañeras y compañeros, hemos culminado con el desarrollo de esta teleclase de Universidad en Casa, con el tema número 12, nuestra última clase de esta larga jornada de las teleclases, pues, de Universidad en Casa. Incluso esta teleclase, ¿verdad?, que ha llevado como nombre, esta última, ataque sostenido del intervencionismo, del imperialismo en nuestra América, para detener el avance hacia la consolidación del sueño bolivariano, queda allí para beneplácito, para servicio de ustedes. Es buen momento para que vayamos a nuestra lista de cotejo para identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Aprendimos
cómo se comporta la doctrina Monroe en la actualidad. Comprendimos la importancia de la consolidación del sueño bolivariano en el siglo XXI y revisamos las experiencias progresistas de Argentina, Bolivia y Venezuela. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un verdadero placer compartir con todos esta teleclase y con todas ustedes, compañeras y compañeros estudiantes universitarios que están allí en sus hogares. Recuerde que deben comunicarse con sus profesores o tutores en su universidad con el objeto de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube Universidad en Casa. Hasta una próxima oportunidad. Ha sido un placer.